Vidas com História. Albert Serra é um realizador de cinema espanhol, nascido na Catalunha em 1975. Estudou literatura, mas ficou conhecido no mundo da sétima arte por ser autodidata e fazer filmes com uma linguagem conceitual diferente do habitual no cinema de autor. Um estilo muito próprio, com um cunho introspectivo e provocador. Alguns dos seus maiores êxitos, premiados em vários festivais de cinema, são A História da Minha Morte, A Morte de Luís XIV, Liberté, Pacification e o documentário Tardes de Solidão, onde acompanha o toureiro peruano Roca Rey. Na estreia do cineasta espanhol no cinema documental, Albert Serra procura, através da narrativa visual, mostrar a solidão, o ritual, a vida e a morte, presentes a cada instante nas arenas e nos bastidores da tauromaquia. Olá, Albert Serra. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tiene del cine en su vida? Creo que es una película, creo que es Harold Lloyd o una película de Kurosawa, no me acuerdo cuál es, una en blanco y negro que matan al jefe con unas flechas, muchas flechas, no me acuerdo ahora del título, y quizás Brigadoon. Son las tres películas que yo recuerdo más antiguas. Tú eres un autodidacta. ¿Cómo surgió el interés por el cine y hacer el cine? Porque había la tecnología digital a principios de los años 2000 y yo comprendí, como mucha otra gente, que lo podías hacer tú mismo y que no tenías que seguir ningún consejo ni ningún pensamiento académico ni tener que hacer nada de lo que decían los otros. Podías inventar una cosa tuya y además con el digital todo era más barato, más fácil y por tanto mucho más divertido. Esto fue la esencia de todo. Para los que no conocen tu carrera, cuéntame un poquito de estos filmes que han sido premiados y son filmes muy interesantes para que la gente vea. Tuve suerte porque mis películas, sobre todo la primera, ¿no? Honor de Caballería, representó algo para lo que el cine digital podía hacer, lo que el cine digital podía aportar a la evolución del cine contemporáneo, es decir, que podía hablar de cualquier cosa. Incluso con los medios más pequeños podías hacer una adaptación épica de Don Quijote. Y esto era lo que la gente entendió en ese momento, que la tecnología digital, a pesar de ser muy primitiva y muy pequeña y que parecía que no tenía la dignidad del cine, sí que la tenía. Y podía hacer cualquier cosa con ella, como se ha demostrado después con la evolución de los años. ¿Y cuál es la importancia del cine independiente en la actualidad, en la sociedad que vivimos tan difícil? Cine independiente quiere decir muchas cosas, pero digamos cine independiente de autor serio, ¿no? Entonces esto es muy importante porque es la única alternativa que hay a todos los productos, digamos, de simplificación, de consumo fácil de las plataformas. El cine de autor es más necesario que nunca porque da una experiencia completamente diferente al espectador y le ofrece unas sensaciones complejas, contradictorias, difíciles, incluso, ¿no?, dolorosas. Pero esto en el cine, ¿no?, necesita a veces gran pantalla, la gran pantalla necesita buen sonido, pero esta experiencia no se puede intercambiar por ninguna otra. Y hay directores que están pensando en, ¿no?, ofrecen este tipo de experiencia para el espectador y en el futuro tiene más futuro que nunca, porque la gente quiere ver una cosa diferente. Si tú pagas 8 euros o no sé cuánto para ir al cine y Netflix te cuesta 8 o 10 euros y tienes miles de películas, si vas a ver una por 8 euros es que esta una tiene que ser única. Almodóvar ha sido una referencia para usted. No ha sido una referencia, pero sí su actitud. No estéticamente, porque yo tengo mis propios temas y mis propios motivos y mi propio mundo. Pero sí que le tengo respeto porque salió de la nada y fue muy fiel siempre a su estilo, ¿sabes? ¿No?, y fiel a su manera de entender el cine y la vida también. Y como él,
Yo soy productor de mis propias películas y mucho más modestamente y en otra época, pero siempre quise tener el control y imponer mi estética al mundo, no adaptarme al mundo. Él consiguió una cosa extraordinaria, que esa estética pues, ¿no?, de melodrama, muy española, muy loca, muy imposible, lo impusiera al espectador y no al revés. Nunca se adaptó. Fueron los espectadores que se adaptaron a él. ¿Tú conoces cinema portugués? Sí, claro, mucho. Cinema contemporáneo portugués, algunos clásicos antiguos, pero sobre todo cinema contemporáneo que sigo con mucho interés. ¿Por qué hacer una película sobre tauromaquia? Porque es un tema, es un documental. Entonces, digamos que es un documento antropológico sobre algo que sucede hoy en día y que parece que está fuera de nuestra época, sobre todo en la versión española, donde hay la muerte, el sacrificio, ¿no?, donde hay esta tensión y esta violencia mucho más grande. Parece que es imposible que en nuestra época, en el corazón de la sociedad occidental, esto existe, pero no, existe. Y esto tiene un misterio, tiene una pregunta, hay una, no sé, hay algo de interesante en este contraste. Al mismo tiempo es una práctica controvertida, pero hay algo de verdaderamente, sentía curiosidad para ver exactamente qué es lo que hay de verdad en el corazón y en el centro de la práctica de la tauromaquia. ¿Tu opinión ha cambiado? Antes era una y después de hacer la película Ligeramente, es otra, tengo ¿o no? un poco más de respeto porque he visto sobre todo, digamos, el compromiso, el valor del torero, y esto visto de cerca es muy impresionante. Y es una pequeña lección de que a veces en la vida hay que asumir riesgos. Cualquier decisión implica un riesgo, sobre todo las difíciles, ¿no? Y que pues hay a veces el miedo a no asumir riesgos, ¿no? Hay el miedo a que te despidan en el trabajo, el miedo a que tu marido o tu mujer te abandone, el miedo a que te roben por la calle, el miedo, todos son miedos, ¿no? Pero hay que asumirlos, y el tauromaquia es un símbolo de aceptación de esta vida imperfecta y que puede acabar en cualquier momento. Andrés Roque Rey es de Perú. ¿Es más difícil un torero de Perú triunfar en España o no? No lo sé esto, es una pregunta difícil. Él es de Perú, pero siempre vivió en España desde que es muy joven, entonces podría ser que en algún reducto de algún tipo de público hubiera una especie de prejuicio negativo, pero poco. Creo que él, ¿no?, en la tauromaquia, como en el ajedrez, como en tantas actividades objetivas, lo que cuenta es el conocimiento, el valor y, ¿no?, hacerlo lo mejor posible. Da igual de dónde vengas, ni quién eres, si eres rico o pobre, vienes de un país o de otro. ¿Cuánto tiempo tomó la producción, la escritura del guión, el rodaje y la edición de esta película? El guión poco, el rodaje bastante, aunque rodábamos 2 días cada corrida, ¿no? Un poco, estábamos allí 2 o 3 días para cada corrida y rodamos unas 14 al final. No, estuvimos 1 año y medio siguiendo al torero, más o menos. Luego el montaje sí fueron 7 meses, 7 días a la semana, muy doloroso, pero es mi método, ¿no? Grabar mucho, teníamos 700 horas al final. Grabar mucho y ver lo que es realmente extraordinario en el material que tenemos. Muy material, muy caro. ¿Cuál es el coste de esta película? Como 2 millones o así. Para un documental, hombre, es un presupuesto un poco elevado, pero es una coproducción de varios países, Portugal entre ellos, Francia. Entonces, no sé, es caro de rodar porque Hay mucha tecnología, ¿no? Toda la infraestructura logística y la tecnología en las plazas de sonido, de imagen, era bastante sofisticado. Y sobre todo que cuesta dinero, ¿no? Es complejo, mucha gente, no sé, no es fácil. ¿Cómo tú describes Roque Rey? Tú te viste cerca de él. ¿Cómo eras como persona? Es imposible de describir porque tampoco tuve mucho contacto personal, casi ninguno, solo al principio y un poco a la mitad y al final, pero sobre todo que sí que tuve contacto personal indirecto, viendo todas las imágenes que habíamos grabado, que son centenares de horas. Y aquí intenté comprender cómo era, pero no lo conseguí. Entonces,
al final del rodaje, al final del montaje, tengo exactamente casi la misma información que al principio. Cosa que es bastante extraña, porque normalmente, ¿no?, después de tantas horas acabas acabas conociendo a alguien. Claro, acabas conociendo inevitablemente a la persona, pero aquí no lo sé. ¿Hay trascendencia en el toreo? Yo creo que sí, pero no sé si siempre, si en todos los casos o en todos los toreros, o sí que hay un compromiso sincero en la mayoría de ellos o en todos, ¿no? Porque cuando alguien pone en riesgo su vida es porque le parece que lo hace por una causa importante. Nadie arriesga su vida por una tontería, o hay que ser estúpido. Entonces quiere decir que siempre piensan que el hecho de arriesgar la vida los va a elevar por encima de algo, por encima de la vida normal, de la vida cotidiana del resto de la gente. Tiene una aspiración, no sé si mística, pero sí de elevarse por encima de lo banal, ¿no?, de vivir de una forma diferente. ¿Cuál es tu trascendencia de tu cine? Bueno, está muy relacionado, es una cosa muy formalista y muy relacionada con la evolución del lenguaje del cine y la evolución del cine contemporáneo. Es decir, ¿cuál es la especificidad del cine de autor contemporáneo? ¿Qué puede aportar o qué puedo aportar yo dentro de este contexto que no pueda aportar nadie más en el mundo? Esta es mi única obsesión, ¿no? A nivel de creatividad, de fantasía y de lenguaje, de dar algo nuevo, ¿no?, a toda esta tradición que ya tiene pues mucho más de 100 años y ver qué se puede hacer de nuevo y original que no pueda hacer nadie más que yo. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Es una pregunta difícil. Sí diría que en este momento es el de ser artista. Siempre lo ha sido, pero que es como un destino que no he escogido yo, me ha escogido a mí. Y ahora, porque vi que tenía mucho talento para esto, entonces casi que me siento obligado a desarrollarlo. Pero yo siempre respeté más la literatura y los escritores, y de hecho soy un escritor frustrado, a pesar de haber escrito mis guiones y obras de teatro y cosas, pero... ¿Para ti te gusta más la gente del cine do que del teatro o de la literatura? Sí, los de la literatura me gustan, pero es cierto que los del teatro no me gustan nada, son una gente horrible, y en cambio los del cine es más variado, es un mundo en que hay diferentes clases sociales, entre los técnicos, todo el mundo se mezcla, no hay la presión del público, porque la película se fabrica y luego será mostrada al cabo de un año, entonces no hay que estar en contacto con el público, no hay tanta presión, la gente es más libre en el rodaje y esto me gusta, y la gente es más simpática y todo, no sé, me sentí bien en el mundo del cine, he estado en el mundo del arte contemporáneo, en el mundo del teatro, y la gente que me gusta más es la del cine. Tu padre ha sido vendedor de jamón. ¿Qué es un buen jamón? Bueno, no sé, uno que... Eso, el único bueno es en España, o sea, no hay ningún otro que se pueda comparar, y no sé, tiene que tener cualidades, sobre todo un gusto refinado, ¿no?, como tantas cosas, ¿no? Como el cine. Exacto, no ser, ¿no?, vulgar, ¿no? Aquí comes aquí, no está ni el italiano ni en ningún sitio. Tampoco tiene ningún secreto, no entiendo por qué no lo copian los otros países, pero hay que hacerlo. Muy buena entrevista, me gustan mucho las preguntas porque son diferentes. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.